Buenos días. Como estudiante del técnico profesional en control ambiental Corte 10, eh, integrantes Faber Martínez, Luis González, Luis Medina, nuestro docente Nelson Enrique Chávez Arias, quiero hacerles una presentación sobre la materialización del aire. En este caso, eh, como específicamente la red de monitoreo atmosférico en la construcción del concepto de calidad del aire desde el año 1960 al año 2016. Parece, para ese entonces se inician los primeros antecedentes y surgimientos de las mediciones del aire, en lo que encontramos que entender y medir las características del eléctrico ha sido un objeto para la ciencia desde el inicio de la ciencia moderna. Una de estas es la teoría de Flogisto, la cual se impulsó en el siglo XVIII, donde, donde inicia la creencia de la existencia de sustancias combustibles especializadas en el aire o sustancias tóxicas en el aire. En este pensamiento se desató fuertes dudas, soportadas especialmente en las mediciones que llevaron a otro científico de apellido Lavoisier de 1743 a 1794, el cual refutara que en 1976 se basaba en la ganancia mínima de peso de los materiales durante la quema, condición que reñía a la pérdida de flogisto, o sea, su contradicción a la teoría de flogisto. La teoría de Flogisto manifestaba que que sustancia hipotética que representa la inflamabilidad es una teoría científica obsoleta, según lo cual la sustancia susceptible a sufrir combustión que contiene flogisto y el proceso de combustión consiste básicamente en la pérdida de dicha sustancia. Por el contrario, Lavoisier manifestaba que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿En qué actividad? En una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. En una reacción química, los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra forma. Otra forma, manera, se transforman. En este caso fue así como el intermedio de las mediciones empezó a construir desde el siglo XVIII la primera pieza o las primeras actividades en noción experimental a un elemento natural en el aire. Sin embargo, ya por el interés de los problemas que afectaban la salud humana relacionados con el aire contaminado del origen antropogénico, calefacción, cocina e industria, había surgido el deseo de escudriñar acerca de su composición, las características mucho antes, desde el siglo XII. Para este entonces se describieron las primeras consecuencias de explosión hollín resultante del uso del carbón en la salud humana, como productos tóxicos que se encontraban dentro del aire y generaban eh, afectaciones a la salud. En este caso, por otra parte, en la primera revolución industrial del siglo XIX, el problema se acentuó en los residuos tóxicos emitidos por las empresas en la producción de insumos químicos que provocaron la pérdida de grandes plantaciones cereales y cientos de animales en Inglaterra, causando también enfermedades muertas a campesinos residentes en cercanías a ella, y se generó un impacto sanitario y ambiental que impulsó la organización y movilización ciudadana que luego de intensas presiones al gobierno inglés logró en 1863 la aprobación de Alkali Act, la primera regulación oficial de emisión de contaminantes en el aire en la historia global. La ley de Alcalis 1863 fue una ley del Parlamento del Reino Unido en virtud a la ley del Alcalis de 1863. Se designó a un inspector de Alcalis y cuatro subinspectores para frenar la descarga del aire de gas ácido muriático en las plantas alcalinas de Leblanc. Entonces, en este caso, surgió la medición instrumental eh, como la solución necesaria para entender y determinar las relaciones ecosistémicas que traían consigo las emisiones atmosféricas aumentadas de origen industrial. Esto, de hecho, en el siglo XIX no era una novedad que se encontraran elementos contaminantes en el aire. Sin embargo, buscaban comprender y en diferentes partes, cuantificándola e intentando aproximarse a ella de una forma objetiva a través de los instrumentos de medición que existían para ese entonces. ¿Qué buscaban ellos? A través de las mediciones del impacto de residuos tóxicos en las tierras vecinas de la fábrica, se propuso regular los vertimientos de gases en la atmósfera
introduciendo el concepto del límite máximo permitido como una medida objetiva. De igual manera, la medición instrumental apareció entonces como la solución necesaria para entender e intervenir las relaciones económicas, ecosistémicas que traían consigo las emisiones atmosféricas aumentadas en el origen de la industria. Durante el siglo XX, que fue prodigio en estrategias ambientales relacionadas con las contaminaciones atmosféricas, se requirió impulsar un proceso de estandarización y vigilancia del aire. En 1956, Gran Bretaña elaboraron el Clear Air Act, leyes del aire limpio, legislación que buscaba disminuir los niveles de emisiones tóxicas en las industrias y en los hogares para prevenir nuevas catástrofes como las que se presentaron en el siglo anterior. Teniendo en cuenta que pues, el uso del carbón como fuente de energía también generaba muchos efectos contaminantes en el aire y pues la producción o generación de enfermedades respiratorias. Eh, por otra parte, la fuerte revelación de las emisiones con el modelo del desarrollo industrial impulsó a una agenda política mundial de la Segunda Guerra, posguerra de los problemas asociados a la contaminación del aire, donde se volvió una prioridad eh, y, y la creación de organizaciones sanitarias internacionales para que fueran encargadas de liderar iniciativas creando espacios de discusión respecto a la contaminación atmosférica desde mediados de la década de los 50, donde hicieron de la Organización Mundial de la Salud y la OPS hicieron responsables de las primeras acciones globales de la estructuración de estaciones instrumentales para medir y monitorear el aire en las ciudades y países miembros de estas asociaciones o de organizaciones. Referente a la presentación técnica, en esta presencia en cuanto a vigilancia atmosférica se expresó la contaminación, la conformación del red de monitoreo y paramere- parametrizado de la calidad del aire en América Latina, inaugurada en 1965, que surgió precisamente como el resultado de las recomendaciones de la OMS y la OPS para el continente. Se propuso que en 1965 la instalación de acciones o estaciones de medición comenzando con 18 puestos de vigilancia, igual número de ciudades en toda América Latina. Esta apuesta tecnológica tenía la finalidad de medir de forma normalizada y estandarizada los contaminantes más importantes de acuerdo a las recomendaciones europeas derivadas de los Clear Air Act. Para 1969, el gobierno norteamericano le dio un soporte institucional a la National Environmental Policy Act, normativa resultado de necesidad de controles ambientales al medio destructivo económico agrario norteamericano. La Ley de Política Ambiental Nacional es una ley ambiental de los Estados Unidos que promueve la mejora del medio ambiente y y se estableció el Consejo del Presidente sobre la calidad ambiental y la ley se promulgó el 1 de enero de 1970. Como dato curioso, la EPA eh, apoyará las labores del gobierno en regulación medioambiental en Estados Unidos. Eh, según con el fin de generar el ámbito de educación, salud y bienestar para las personas que residen en esos sectores o en Latinoamérica. Tenemos también como el cumplimiento de las normas sugeridas por la EPA, sin embargo, implicaba grandes inversiones económicas en la investigación, inversión, innovación, el desarrollo de nuevos instrumentos de medición y control, además de la formación de expertos para la implementarlas junto a las enormes campañas de divulgación para el público en general y la industria alrededor de las decisiones técnicas. En 1970 se movilizaron diferentes o gran variedad de intereses políticos y económicos, los cuales tenían eh, aportar
a las diferentes acciones que se están realizando para los grandes productores de emisiones, con el fin de que eh, pues se pudiera cuidar y se pudiera controlar estas emisiones que se presentaban o se presentan. Como resultado final, este grupo de sustancias consideradas es clave de contaminantes a criterio, que ha ido entrando o saliendo en los últimos 50 años en la lista de agencia nacional internacional, donde cada uno de ellos aparece allí con la lucha de poder eh, emitir menos emisiones y pues asimismo evitar tantos efectos contaminantes en la salud humana, tantas enfermedades eh, respiratorias. Eh, Según esto se creó unos, una lista de tiempo, una línea de tiempo en los que con el avanzar del tiempo o con el transcurrir de mil- desde el siglo XIX al 2009 se han venido, digamos, incorporando nuevos agentes contaminantes y pues esto también a las afectaciones de la salud humana. Tenemos que en 1970 se identificaron 5 contaminantes, entre ellos el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, las partículas totales en suspensión de valencia, las cuales generalmente estas se producían por parte de las industrias en la realización o creación de químicos para la, el apoyo a las guerras. De 1971 a 1989 se añadió el plomo y los clorofluorocarbonados, que eran los combustibles que se generan a raíz de los eh, diferentes vehículos y diferentes eh, guerras donde se metían gases y estos se fueron incorporando. De 1990 al 2008 se añadieron el material particulado de menor a partículas de menor de 10 partículas partículas por millón, o sea, mucha más pequeña, y el ozono, como ya es la capa de ozono, cuando ya se empezó a identificar más las afectaciones que estaban presentando a nivel mundial. Y en el 2009 se añadieron los gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta las diferentes eh, quemas y diferentes eh, mm, emisiones por tema de combustibles fósiles. Las redes de monitoreo de la calidad del aire en las ciudades han sido posicionadas como la tecnología necesaria para hacer seguimiento e intervenir sobre el riesgo que trae la contaminación atmosférica en las urbes modernas, en las ciudades modernas. Las redes tecnológicas como sistemas de vigilancia están conformadas por equipos especializados que instalados en estaciones de monitoreo localizadas en sitios específicos permiten la medición de contaminantes y las características meteorológicas. La necesidad de hacer vigilancia del aire se ha fundamentado en la consolidación histórica de la contaminación atmosférica como un problema importante para la salud pública. El impacto de la población de este riesgo ambiental ha dejado de ser principalmente agudo y causante de efectos inmediatos para ganar terreno en la producción de afecciones crónicas, acumulativas y globales. Como resumen, eh, este, este pequeño párrafo, sé parte de la solución, no parte de la contaminación. Lifeder. Entonces con esto termino la presentación. Muchísimas gracias a todos.